Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguartur y sean bienvenidos una vez más a este canal. Para los que apenas van llegando, recuerden que estamos haciendo una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero. Fácil, ya van más de 25 videos, entonces desen una vuelta por el canal porque se van a sorprender. Hay muchos videos y muchos personajes que muchos desconocían que eran dominicanos. Les dejo el último por aquí arriba. El día de hoy vamos a hablar de una dominicana que conquistó los escenarios en Venezuela y muchas personas ni tienen idea de que es dominicana. Conquistó a los venezolanos con su baile y luego con su actuación, tanto en el ámbito humorístico como en telenovelas. Incluso llegó a actuar en los programas de Federico con Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko. Lo primero que tienes que aprender es a poner la guitarra aquí. ¿Y qué más, maestra? Incluso fue reconocida por las autoridades dominicanas como la artista dominicana con mayor trayectoria en el extranjero. Y hoy les quiero hablar de Rosario Prieto. Rosario Prieto nació en la República Dominicana el 13 de abril de 1942, pero se fue a vivir a Venezuela cuando apenas tenía 2 años junto a sus padres. Padre español que se había refugiado en Santo Domingo, donde conoció a su madre dominicana. Salieron de Santo Domingo siendo refugiados políticos. Y un día Franco se puso bravo con Chapita. Se puso bravo con Chapita y le dijo, si no votas a todos los españoles que están en contra mía, pues yo rompo relaciones. Y bueno, pobrecito Trujillo tuvo que sacarnos del país y... ¡Qué fuerte! ¡Afuera, para la calle! ¡No hay cama para tanta gente! Y salimos corriendo. Cabe mencionar que su madre la tuvo muy joven, apenas a los 14 años de edad, y esta le entregó a su madre, a quien era su abuela Prieto. Por 25 años se rompieron las relaciones entre República Dominicana y Venezuela y no pudo tener contacto con ella. Luego, con el tiempo, pudo conocer a su madre biológica. Siendo apenas una niña, empieza a tomar clases de ballet y se convierte en bailarina profesional. Resulta que en el año 1959 Jorge Citino era el coreógrafo del programa El Show de Reni y en determinado momento necesitaban urgentemente una bailarina clásica para llenar un puesto. Y fue allí que Rosario tuvo la suerte de ser elegida y entrar con el pie derecho en el mundo de la televisión, al ser vista bailando en la academia en la que estudiaba. A los 17 años, estando en mi clase de ballet en la tarde, se presentó un señor a ver las jóvenes que estaban ya cursando el final de lo que es el estudio de ballet. El señor estaba viendo, yo no sabía quién era el señor ni ninguna, pensábamos que era un director o un nuevo coreógrafo que venía a formarlo. Me presentaron al señor, el señor se llamaba Jorge Citino, que era el coreógrafo de RCTV, director artístico de La Rochela. El día en que Rosario Prieto se encontraba bailando en el escenario del Show de Reni, conoció al director de orquesta de RCTV, Chucho Zanoja, se enamoró de él y terminaron casándose. Fue entonces cuando pudo tener más contacto con el mundo del canto, ya que formó parte de la orquesta que dirigía su esposo y además tomó clases con el maestro Eduardo Lanz. Un par de años después de casada, Rosario Prieto dio a luz a su primera hija llamada María Eugenia Sonoja Prieto y más tarde a sus 3 hijos varones, quienes lamentablemente fallecieron. Este fue un golpe muy duro para ella y desde ese momento se hizo consciente de lo vulnerable que puede ser la vida. Por ser integrante de la orquesta de RCTV, la cual tenía muchas contrataciones con disqueras internacionales, Rosario Prieto tuvo la oportunidad de viajar a diversos países, en algunas naciones como México, Estados Unidos y España. Estudió como oyente en las escuelas de arte escénico. Entonces quiso experimentar hacer algo en el mundo teatral, así que decidió tomar clases formales en Venezuela con el profesor Luis Salazar, primer fundador de una escuela de formación actoral en el país. Rosario se hizo actriz en RCTV por primera vez a mediados de los años 60. Más adelante viajó a Estados Unidos para estudiar coreografía y al volver a Venezuela en el 1964 trabajó en el Club del Clan, producido por el recién inaugurado Canal 8 de CVTV. En ese mismo año tuvo a su segunda hija llamada Carolina Prieto de Fernández.
En el año 1979 volvió a formar parte de RCTV y desde entonces estuvo de manera casi ininterrumpida hasta el día de su cierre forzado, tanto en producciones dramáticas como en otros espacios de diferentes géneros, por ejemplo humor, concursos, variedades y muchas otras producciones. Además de todo esto, Rosario Prieto creó una escuela formadora de talento artístico llamada Buscando al Actor que Todos Llevamos Dentro, que no solo ha funcionado en Caracas, sino también en varias regiones del país. Allí ha impartido talleres de actuación en televisión, voz y dicción, análisis de texto, expresión corporal, así como también diversas charlas de contenido empírico y espiritual. Su paso por telenovelas haciendo toda clase de papeles se dio a lo largo de varios años, por lo que se hizo bastante famosa y reconocida por el público venezolano que adoraba todas sus actuaciones. Además, alcanzó gran popularidad al formar parte del jurado del programa de concursos ¿Cuánto vale el show? De Guillermo Fantástico González, y durante varias temporadas la gente la apreciaba por ser la juez más equilibrada en sus opiniones al clasificar a los participantes. Todos los hombres de Venezuela de tu edad deben estar felices de que tú los representes. Gracias. Trabajó en el programa Date con Todo como jueza. También trabajó en más de 107 telenovelas como La Guajirita, por ejemplo, en el 1982, Pensión Amalia, en varias etapas en el 1980 y a principios de los 2000, Mi Amada Beatriz en el 1987, Rubí Rebelde en el 1989, que le daría el éxito internacional y reconocimiento unánime de la audiencia. También participó en Pura Sangre en el 1994 y Mujer Secreta en el 99. También en el 99 trabajó en Mariú, Trapos Íntimos en el 2002, Camaleona en el 2007 y Nadie me dirá cómo quererte en el 2008. Muchos la recuerdan por sus papeles en El Negro Felipe en el 1982, Doctor G y las Mujeres en el 2007, Señora de Cárdenas en el 2003. Prieto también se convirtió en una gran actriz de cine. Trabajó en varias películas como El Señor Presidente en el 2008 y el teatro tampoco le fue ajeno. Se destacó en obras como Veteranas y Algo Más, Baño de Damas, Profundo y una pieza que le llena de orgullo, el monólogo Mujer, Mujer, la comedia. Rosario Prieto llegó a ser de esas actrices indispensables para Radio Caracas Televisión y que siempre estaba dispuesta a trabajar en sus producciones, porque los productores sabían que con ella el trabajo quedaría excelente y además era muy fácil trabajar con ella en cualquier escena, no solo debido a su amplia experiencia como a su talento natural. En el cine también tuvo un par de actuaciones de calidad, como también en el teatro. ¿Eras tú de los dominicanos que no conocía a Rosario Prieto? La verdad es que yo, personalmente, ustedes saben que hubo una época donde las telenovelas venezolanas eran el hit y casi todos los televisores de las familias dominicanas tenían al menos una novela venezolana. Yo la veía, pero en ese entonces ni me imaginaba que fuera dominicana. Esta actriz durante sus años pasó por varios problemas de salud, pero afortunadamente pudo salir airosa de todos esos problemas. Me gustaría que dejes en los comentarios si eras de los que la conocía o de los que no. Así le voy midiendo y sé más o menos qué tanto aporté en el video que les traigo de forma semanal. Recuerden que la forma más sencilla, barata y práctica de apoyar este canal es compartiendo los videos. Uno, porque así más personas se enteran y le damos la importancia a estos personajes que tal vez por el tiempo han quedado un poco olvidados. También deja tu like y comenta. De esta forma YouTube entiende que el video ha gustado y se lo recomienda a más personas. Así que recuerda compartirlo, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.